Les decía que vamos a desarrollar el tema derecho subjetivo. Para ello es necesario aclarar gramaticalmente qué significa subjetivo. Tienen la palabra ustedes gramaticalmente hablando qué quiere decir subjetivo. No, por favor, no quiero la definición de derecho subjetivo, quiero lo que significa solo subjetivo. Lo que está en nuestra mente, licenciado. Sí, es correcto. ¿Algo más? ¿Algo no concreto? Correcto. Yo creería que son usualmente los juicios que uno hace dejándose llevar por los sentimientos o los pensamientos, tipo opiniones. Más completa la definición. Estaba más completa. Y efectivamente eso es. Cuando uno piensa algo sobre determinado objeto, determinado fenómeno, determinada circunstancia, es algo subjetivo. Y opinamos sobre algún evento, es algo subjetivo, ¿verdad? Pero en derecho subjetivo, ya hablando de derecho, pues son facultades de hacer, de no hacer, dejar de hacer, por ejemplo, ¿verdad? De, de esa cuenta, pues, tan subjetiva es la situación del pensamiento, de la opinión, de un criterio, por ejemplo, que la belleza en la Edad Media, pues, era totalmente distinta a la que hoy tenemos. En el derecho subjetivo, pues, magistralmente, Santiago López Aguilar define el subjetivo como la facultad de la cual inviste, ¿qué es inviste? Por favor, porque sí me interesa que sepan qué es inviste. Dignidad o poder. Perdón, no lo escuché, Alessandro. Entiendo por así como dignidad o un poder. Yo creo que es conferir dignidad o poder, o ceder dignidad, digámoslo así. Es conceder algo, es conceder una facultad. Cuando uno lo invisten en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales como abogado y notario, pues físicamente le imponen una toga, simulando pues que le están confiriendo facultades pues para actuar en el mundo de lo jurídico, eh, para poder faccionar un acta notarial, para poder autorizar matrimonios, una acta de legalización para poder defender a sus patrocinados, para poder acusar, para poder demandar, para poder querellarse. Es decir, pues que los están invistiendo como abogados y notarios. Cuidado porque hay quienes confunden con embestir, que es otra cosa totalmente distinta. Embestir es atropellar, pasarse llevando a alguien. Y mucho cuidado con esto, pues, si a veces no entienden una palabra, no entienden el significado total por ejemplo, de un artículo. Les recomendé a principio de año que compraran su diccionario o que consulten en línea, pues, sí,
pero que no se queden con la duda. Ese es el meollo del asunto, que no se van a quedar con la duda, porque si no, no van a entender. Y el derecho, en ese sentido, pues sí, tiene algunas palabras que un tanto así desconocidas. No es difícil, pero hay que tener una cierta cultura general. Pues bien, hecha esta recomendación, pues me libero de cualquier responsabilidad. Es la facultad en la cual inviste el derecho objetivo. El derecho objetivo es aquel que existe, que ya está ahí. El derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho constitucional. Entonces es la facultad de la cual inviste el derecho objetivo a un sujeto para actuar de determinada forma, abstenerse de hacerlo o exigir el cumplimiento del deber de otro sujeto. Repitiendo, es la facultad de la cual inviste el derecho objetivo a un sujeto para actuar en determinada forma o abstenerse de hacerlo o exigir el cumplimiento del deber de otro sujeto de derecho. Solo voy a darle admisión a Heidi Magalí Grajeda, a Diego Lázaro, a Brenda Sabán, a Alejandro Salazar y a Kaylin Celeste. Pues bien, entonces, derecho subjetivo definido por Santiago López Aguilar, que vamos a dejar que espere un momentito Cintia Orozco mientras termino la definición, porque si no, no termino de dar la definición. Es la facultad en la cual inviste el derecho objetivo a un sujeto para actuar de determinada forma o abstenerse de hacerlo o exigir de otro el cumplimiento del deber de otro sujeto de derecho. Si se dan cuenta del análisis de esta definición, se pueden extraer tres facultades, que es la de hacer, la de no hacer o exigir de otro el cumplimiento de su deber. Aquí dice Santiago López Aguilar, actuar, ¿verdad? Que es la de hacer, abstenerse, que es la de omitir, y exigir, pues, lógicamente, pues le está pidiendo a otro que cumpla con su deber. Estas son las tres potestades o facultades por las cuales se manifiesta el derecho subjetivo. Y traducidas en latín, son facultas agendi. Agendi, por eso agenda viene de hacer. Facultas agendi, facultas omitendi, que prácticamente la misma palabra lo dice, y facultas exigendi. Agendi, omitendi, de abstenerse, y exigendi, de exigir. Son tres facultas. La facultas agendi, de hacer, la facultas omitendi, de abstenerse, y la de facultas exigendi, de exigir. Pues vamos a leer el artículo 78 para ilustrar mejor el derecho subjetivo. Artículo 78 del Código Civil. Por favor, leemos 3 veces el artículo 78. El matrimonio. Sí, por favor. Artículo 78. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Muy bien. La siguiente lectura. Artículo 78. El matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar, educar a sus hijos
y auxiliarse entre sí. Muy bien. Una última lectura. El matrimonio Artículo institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliares entre sí. Muy bien. ¿Algún voluntario o voluntaria que manifieste si es casado o casada? ¿Yo, licenciado? ¿Sí? ¿O? ¿Sí? ¿Yo? Bien. ¿Sí? Sí. Yo soy casada por lo civil y por la iglesia. Entonces, ¿a usted la obligaron? Gracias a Dios, yo no le vi. Va, está bien. Ya estamos. Gracias. Jenny, ¿a usted? ¿No? Yo me casé porque quise. Muy bien. Joseph, ¿usted se siente obligado a contraer matrimonio? Ah, fíjese que a veces sí, porque siento que se quieren quedar con mis cosas. Pero como que hay contradicción ahí, ¿Por qué? porque le pregunto si se siente obligado y usted dice que siente que se quieren quedar con sus cosas. Bueno, sí me siento obligado. Bueno, Por eso mejor felizmente divorciado. no le comprendo. Bueno, en términos generales, ninguno obliga a ninguno a contraer matrimonio. Habrán una, dos, tres, cuatro, cinco excepciones, ¿verdad? Pero hablando de millones, pues la regla general es que no se obliga a ninguno. Es un derecho. Es un derecho subjetivo porque uno decide si va a contraer matrimonio o no. Si Juan Pérez decide quedarse soltero por toda su vida o Juana González decide contraer matrimonio o no contraer matrimonio y quedarse soltera, pues es un derecho, es un derecho. La vez pasada me pregunta alguien que por qué en el DPI, pues una señora que es casada no le aparecía el apellido de casada en el DPI, porque es un derecho también, es un derecho subjetivo. Entonces, Y ahí en RENAP le preguntan a uno si uno quiere que aparezca o no aparezca. por eso, efectivamente, porque es un derecho. Entonces, el derecho subjetivo es eso, es una decisión, es una facultad de hacer, no hacer o exigir de otro el cumplimiento de su deber. Ya vimos de hacer después contra el matrimonio, de no hacer después quedarse soltero, ¿verdad? Y en su caso, alguien dijo que ahí era divorciado, si tuvo hijos, pues está con la obligación, si lo demandan, de pagar pensión alimenticia. Le pueden exigir el cumplimiento de su deber. Entonces ahí se manifiestan las tres formas de cumplimiento o de efectivización del derecho subjetivo, haciendo, no haciendo o exigiendo. Facultas agendi, facultas omitendi y facultas exigenti. Definimos entonces el derecho subjetivo de conformidad con Santiago López Aguilar como la facultad de la cual inviste el derecho objetivo a un sujeto para actuar de determinada forma o abstenerse de hacerlo o exigir el cumplimiento del deber de otro sujeto de derecho, que manifestamos que se traduce en tres facultades o facultas en latín: facultas agendi, facultas omitendi y facultas exigenti. Luego tenemos la clasificación del derecho subjetivo. En la clasificación del derecho subjetivo tenemos atendiendo a su relación con el Estado, atendiendo al sujeto de derecho, atendiendo a la conducta, atendiendo a la actividad, atendiendo al patrimonio. Repitiendo,
atendiendo a su relación con el Estado, atendiendo al sujeto de derecho, atendiendo a la conducta, atendiendo a la actividad y atendiendo al patrimonio. Repitiendo por última vez la clasificación, atendiendo a su relación con el Estado, atendiendo al sujeto de derecho y atendiendo a la conducta, atendiendo a la actividad y por último atendiendo al patrimonio. Cuando hablamos de la clasificación del derecho subjetivo en relación con el Estado, no es tan complicado, porque cualquier relación que nosotros tengamos con el Estado es de derecho público. Cuando nosotros pagamos impuestos, por ejemplo, cuando tramitamos nuestro documento de identificación, documento único de identificación, cuando tramitamos nuestra licencia, estamos en una relación de derecho público. Cuando pagamos impuestos, que el Estado nos exige que pagamos impuestos, estamos en una relación de derecho público. Cuando el Estado actúa en el uso de su jus imperium, IUS, jus imperium, la relación de derecho va a ser de derecho público. Excepcionalmente, muy excepcionalmente, pudiera ser que el Estado actúe en una relación de derecho privado con el particular. ¿Cuál podría ser? Ahí viene el ejemplo. El Ministerio de Gobernación necesita un inmueble allá en Jutiapa para una comisaría de la Policía Nacional Civil. Pues no puede obligar al particular a que se lo rente en 2,000 o 3,000 quetzales. Si el valor de mercado es 5,000, pues en 5,000 se lo va a alquilar el particular y le va a establecer determinadas consecuencias, determinadas reglas, condiciones. O sea que van a negociar, van a contratar en igualdad de condiciones, en una relación de coordinación, ya no de supra es arriba, de supraordenación, y el particular de subordinación, cuando se manifiesta la relación de derecho público. De esa cuenta, pues, generalmente, en la mayoría de los casos, la relación con el Estado va a ser de derecho público. De derecho privado es cuando se da la relación jurídica entre particulares. Por ejemplo, en un contrato de compraventa de un vehículo, Juan Pérez y Carlos González, pues deciden hacer un negocio de un vehículo, pues pactan el precio y las condiciones, ¿sí? Fulano de tal, pues entrega el vehículo y el otro fulano, pues va a pagar el vehículo, va a pagar el precio del vehículo. Entonces ahí la relación es entre particulares. Siempre que exista relación entre particulares, la relación jurídica va a pertenecer al derecho privado. Esto lo tienen que tener ustedes presente por el resto de su vida. Cuando la relación es de derecho privado y cuando la relación es de derecho público. Cuando participa el Estado, generalmente, casi siempre, va a ser de derecho público. Cuando la relación es entre particulares, va a ser de derecho privado. Bien, atendiendo al sujeto de derecho pueden ser relativos y absolutos. Relativos son aquellos sujetos aquellos que recaen sobre sujetos concretamente identificados, concretamente determinados. Es decir, el sujeto de la relación jurídica está totalmente individualizado. En el caso, pues, de de un mutuo, que es un préstamo, ambos sujetos de la relación jurídica están concretamente particularizados, individualizados,
con nombres y con apellidos, ¿verdad? Entonces, en los relativos, los sujetos de la relación jurídica están totalmente individualizados. En el caso de los absolutos, no. Estos son aquellos que obligan a todos, a todas las personas, a toda la sociedad, a todos los miembros del Estado, para con el titular, ¿verdad?, en una obligación que se traduce en un deber general para con el titular. ¿Cómo podría ser esto? Pues el derecho de propiedad. Yo lo hago valer frente a todos. El derecho al nombre, a la inviolabilidad de la vivienda, ¿verdad?, a que no pasen sobre mi terreno. Es un derecho que hago valer frente a todos. Esos son absolutos. Yo soy dueño de un vehículo, pues lo hago valer frente a todos. Yo soy dueño de mi casa, pues de igual manera. Son absolutos. Lo hago valer frente a todos. Erga omnes. Eso lo van a ver en su derecho civil. ¿Qué quiere decir? Válido frente a todos. ERGA omnes. OMNES. Erga omnes. Que quiere decir válido frente a todos, que es el equivalente a los absolutos, ¿verdad? Entonces, aquellos que se pueden hacer valer frente a todos, frente a los demás miembros de la comunidad. Y luego tenemos atendiendo a la conducta. Sí, Astrid. Licenciado, ¿puede repetir eso que dijo que erga omnes, algo así? Erga, ERGA, OM de mamá, N de nana y ES. Erga omnes. Ahí lo escribió Odalis. Gracias, Odalis. De esa cuenta, pues tenemos que, atendiendo a la conducta, tenemos que se dividen a la conducta propia y a la conducta ajena. A la conducta propia es hacia la persona que se dirige. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo hacer o dejar de hacer. Yo contraigo matrimonio o no contraigo matrimonio. Es mi conducta. Yo le puedo prestar 5,000 quetzales a Juan Pérez o le dejo de prestar 5,000 quetzales a Juan Pérez. Sí, Astrid. Entonces, Muchas gracias. vaya para servirle. Entonces, a la conducta propia es lo que yo hago o lo que no hago, ¿verdad? Cuando el derecho es de hacer algo o el de no hacer algo, ¿verdad? Facultas agendi y facultas omitendi. Yo contraigo matrimonio o no contraigo matrimonio. Así de sencillo. Atendiendo a la conducta ajena, cuando el derecho subjetivo recae sobre la obligación correlativa de otro sujeto. Ejemplo, el derecho de exigir el pago de la cosa vendida. Yo le presté 5,000 quetzales a Carlos Pérez y le exijo que me pague esos 5,000 quetzales. Ya no es a mí que me estoy exigiendo, le estoy exigiendo a otro sujeto. Entonces ya no es a mi conducta, sino que a la conducta ajena. Luego tenemos atendiendo a la actividad. Atendiendo a la actividad pueden ser originarios y derivados. Originarios son aquellos que posee el titular con independencia de su actividad encaminada a adquirirlos. Son aquellos que posee el titular con independencia de su actividad encaminada a adquirirlos. Estos derechos son establecidos fundamentalmente en la Constitución Política de la República, como el derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la educación. Por eso se llaman originarios, porque son fundamentales, son básicos, son los primarios. Derecho a la vida, imagínense. Derecho a la educación, derecho al trabajo.
son muy importantes. Y tenemos pues los derivados, que son producto de la aplicación de los derechos originarios. Se deducen, se derivan, son producto de la aplicación de los originarios. Por ejemplo, ¿verdad? Ahí en la Constitución, del 101 al 106, está establecido el derecho del trabajo, la irrenunciabilidad, el salario y todos los derechos pues, que pueda tener el, el trabajador. ¿Verdad? Pero el Código de Trabajo desarrolla muchos derechos más, como el bono 14, el diferido, y todas las prestaciones que existen. De esa cuenta, pues, se le llaman derivados porque eh, devienen de la aplicación de los derechos subjetivos originarios. Entonces están los originarios y los derivados. Originarios son los principales, los fundamentales, los contenidos en la Constitución, como el derecho a la educación, ¿verdad? Derivado del derecho a la educación, pues nosotros vamos a inscribimos a nuestros hijos en una escuela. Entonces hay derechos originarios y hay derivados. Y por último, tenemos atendiendo al patrimonio, que son derechos reales y personales o de crédito. Derechos reales son aquellos que directamente recaen sobre las cosas sin mediación de persona alguna. ¿Qué son cosas? Pues los bienes, una finca, un bien mueble, por ejemplo. De esa manera, pues, los bienes se dividen, recuérdense ustedes, en inmuebles e inmuebles. Sí molesta un poco esto del táctic, porque me extrae un poco la atención, pero, en fin. Les decía, pues, que los derechos reales son aquellos que caen directamente sobre las cosas sin mediación de persona alguna, como la propiedad, por ejemplo, van a ver ustedes en su derecho civil, que es el derecho real perfecto, porque ustedes pueden disponer del bien, de la cosa, de cualquier manera, siempre pues que no transgreda la ley, que no vulnere la ley. Está el usufructo, el uso, la habitación, la prenda, la hipoteca, que son figuras de carácter jurídico que van a ver específicamente en su derecho civil. La prenda, solo para decirles algo, pues es una garantía, es un medio de garantía por el cual pues uno recibe determinada cantidad de dinero, pues sí, como garantía da un bien mueble. Y la hipoteca, pues uno recibe una prestación a cambio de dar como garantía un bien inmueble. Esa es la hipoteca. Muchos han perdido sus inmuebles por mala administración, ¿verdad? Dan los inmuebles en hipoteca, pues pensando que van a salir adelante y se los comen los intereses. Pero ese es otro tema. Entonces, atendiendo al patrimonio, son aquellos que recaen directamente sobre las cosas sin mediación de persona alguna. Y personales o de crédito son aquellos que existen frente a uno o varios sujetos individualmente determinados. Por ejemplo, cuando uno da un préstamo, recae directamente sobre la obligación de otro sujeto. Por eso se llama de crédito. O en el caso de exigir del padre el reconocimiento de un hijo, ¿verdad? También recae sobre una persona. De esa cuenta, pues, los personales o de crédito recaen directamente sobre las personas, sobre la obligación correlativa de otra persona. Aquí sí. En los reales no, caen y recaen sobre la cosa, sobre el bien.
Ya recapitulando, podemos mencionar pues que el derecho subjetivo es aquella acción, aquella facultad que tenemos de hacer, dejar de hacer o exigir de otro el cumplimiento de su deber. Y pueden ser públicos y privados atendiendo a su relación con el Estado, pueden ser relativos y absolutos atendiendo a su relación con el sujeto del derecho, y pueden ser atendiendo a la conducta propia y atendiendo a la conducta ajena, atendiendo a la conducta, originarios y derivados, atendiendo a la actividad, y reales y personales o de crédito, atendiendo al patrimonio. Si tienen alguna pregunta, alguna participación, con gusto las respondo. Sí, Michelle. Sí, Adelante. licenciado, una pregunta. Fíjese que sobre ejemplos de derechos laborales habla sobre la prenda, la hipoteca y el usufructo, perdón. ¿Eso qué significa? El usufructo es gozar de la cosa, sin tener demasiadas obligaciones, solo de cuidarla, ¿verdad? Muchos padres, para proteger a los hijos, les ceden el derecho, les venden, pero se reservan el usufructo. Es decir, que ellos no pueden vender mientras los padres viven. Se llama usufructo vitalicio. Es decir, pues el uso y disfrute de la cosa lo sigue conservando el propietario original. Hasta que fallezca el propietario original, puede disponer del bien. Pero eso lo van a ver en derecho civil. Muchas gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguien más? Con mucho gusto. Bien, si no hay... Licenciado. ¿No? ¿Plenty? No, ¿verdad? No, licenciado, gracias. Entonces, damos por concluida la clase de hoy con respecto al derecho subjetivo. Los esperamos el próximo día de clases. Parece que el lunes no hay clases. Estamos recibiendo una circular en que hay permiso para no dar clases. Les agradecemos su atención. Mucho gusto saludarles. Muchas gracias por sus muestras de apoyo y de afecto. Gracias por Buenas todo. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche, Buenas licenciado. noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Noche, Lic Mayorga. Buenas noches, Lick. A la orden. Buenas noches. Muy buenas noches, Feliz noche, licenciado. Lick.